Esperanza Colombia Radio presenta un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Aquí comienza Medicina para Todos. Esto es Medicina para Todos, un programa para la familia, un programa desde la Unidad Médica Adventista pensando en que todos somos un engranaje, una cadena que se une y que se puede romper por el eslabón más débil, o sea, puede ser usted o puede ser cualquiera de nosotros, porque la salud la cuidamos, la construimos y nadie puede pretender que sabe todo, que no necesita preguntar y que no necesita a nadie más. Al contrario, dependemos los unos de los otros en venir al consultorio, en un consejo, en dar una opinión, una observación. Puede ser la suegra, tiene un consejo, hay que escucharla. Ella resulta mucho más útil que un médico muchas veces, porque está cerca de nosotros y nos conoce. O un hijo, un niño, un sobrino. Claro, la salud es responsabilidad de todos. Cuidar la mía, pero también cuidar la del otro. Pues de eso se trata el programa de salud. Porque el sistema de salud mundial, médicos, enfermeras, nutricionistas, lo que nos mueve es cuidar al otro. Pero nosotros no podemos hacerlo solos. Necesitamos de vos, de cada uno de los oyentes. Gracias a ustedes, nuestros queridos amigos, fieles oyentes de hace ya un par de meses. Mi nombre es Mauricio Cancelado y les doy la bienvenida a este programa Medicina para Todos desde la ciudad de Bucaramanga. Tenemos invitados cada semana y gracias a Dios ha podido venir y está con nosotros una persona que es joven, pero de su experiencia académica y de la observación ha querido estar con nosotros para compartirnos su saber. Es el ingeniero Oñate. Bienvenido al programa, Juan. Mauricio, muchísimas gracias y muchísimas gracias también Esperanza Colombia Radio por esa invitación y a todos los oyentes que nos escuchan en ese momento. Muy agradecido de estar acá. ¿Te sientes bien en la ciudad de Bucaramanga? Sí, muy bien. ¿Podías decir que es media de tu casa, amañado? Sí, literalmente, es mi segundo hogar. Qué bueno. Aparte que es una ciudad muy linda, ¿podríamos decir que se come bien en Bucaramanga? Bueno, en términos generales, a ver, la alimentación no solamente es porque es rica, es muy buena, pero ¿consideras que más o menos andamos bien nutridos acá, que se puede pensar que ese aspecto de la salud lo estamos cubriendo? Bueno, yo creo que nos hace falta un poco para decir que se come bien. Se come rico, sí, pero a veces necesariamente lo rico no es saludable, ¿cierto? Sí. Y bueno, y la idea es que nosotros lleguemos como a un punto intermedio, saber que podemos comer, tener platos ricos, pero saludables, de alto valor nutricional. Y pues la idea es que nos orientemos, dejemos orientar en ese campo, ¿cierto? Y podamos enriquecer y fortalecer para comer saludablemente. Bien. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué tiene para decirnos? ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué crédito tiene para que nos pueda compartir? Okay. ¿Dónde ha hecho sus estudios universitarios? Bueno, ok, hermano Mauricio. Bueno, yo soy químico, químico egresado de la universidad. ¿Ingeniero químico? No, químico ¿no? Puro. Soy científico. Dios me permitió pues estudiar esa carrera que muchos pueden decir, uy, eso es como para locos, puros números, claro. pero creo que es una carrera maravillosa. Dios me ha bendecido muchísimo. Soy químico, realicé también una maestría en la Universidad Industrial de Santander. Y actualmente, bueno, voy en la mitad de un doctorado en química también en la misma universidad. Cuando comenzaste a estudiar, lo hiciste hay varias alternativas, pero vamos a cerrarlo en dos. Uno, para darle un aporte a la humanidad, para servir, o para hacer unos pesitos y decir, bueno, de aquí a unos 30 años voy a vivir tranquilo, sin angustia y quiero hacer platica. ¿Cuál es la motivación? Bueno, Mauricio, yo le soy franco. Yo creo que uno
yo la verdad estaba como en la mitad, Ajá. como algo que me gustara, Bueno. pero que también, digamos, en un futuro, pues pensara que eso me fuese a servir, por decirlo así, económicamente, profesionalmente, y pudiese desarrollarme. Y creo que gracias a Dios, primeramente, o sea, él me ha permitido, digamos, lograr grandes satisfacciones en esa carrera y a nivel profesional también. Bueno, el amor se constituye de dos elementos, el corazón y la razón, para todo. Exactamente. Y me parece que más o menos vamos por ahí. Sí, Pero equilibrio. nosotros los que estamos en el ámbito de la salud, los médicos, los enfermeros, iniciamos más por vocación que por plata. Porque cuando uno empieza a pensar en la gente, en que necesitan y en que a mí me gustaría hacer algo y uno dice, Dios mío, me gustaría poder ayudar, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces ahí dice, bueno, me voy a poner a estudiar porque con mera intención y mero coraje no se puede, por ahí cometemos errores. Por eso se comienza una carrera. En el caso tuyo, es muy amplio y uno puede pensar en una industria y no tratar con personas o decir, caramba, hay cosas que me gustaría poder ayudar. ¿Ha sido esa? Claro. Sí, hermano Mauricio, creo que usted entra en un punto que es clave y es cierto. Yo siento que de una u otra forma todas las carreras o la mayoría, todas las carreras tienen algo para aportar a la sociedad. No solamente puede ser un fin lucrativo, un fin unipersonal, sino que siempre nuestro conocimiento debe ser usado en pro, y más desde el punto de vista científico, debe ser usado en pro del bien y del bienestar de la sociedad. Y creo que mi carrera no es la excepción. O sea, Dios me ha permitido, digamos, investigar, avanzar, aprender muchas cosas, pero sí, la idea no es como un conocimiento que solamente me lo quede yo, sino como gran parte de ese conocimiento, esa experiencia, poder impartirlo o poder transmitírselo a las personas, ¿cierto? En aspectos de su vida que de verdad sean significativos, que de verdad les sea de provecho para ellos. Entonces este es tu lugar. Acá estamos todos en la misma, pensando en que tenemos algo que dar, pensando en que con la ayuda de Dios, que es el que da el conocimiento, la humanidad necesita mucho y podemos ser aportar un granito de arena para que todos nuestros amigos queridos, no solamente de Bucaramanga, nos escuchan de Medellín y también por la aplicación en una cantidad de lugares. Para ustedes un abrazo grande y por ustedes ese programa. Gracias a Dios que nos va agregando, porque no lo habíamos planificado en enero que ibas a estar acá. Sí. Pero acá estás, gracias a Dios. Bien, volvamos un poquito al tema de la alimentación. Cuando hablamos de nutrirnos y hablamos con un nutricionista o el médico, viene y dice, bueno, ustedes deben alimentarse bien, pensamos en que los nutrientes son vitaminas, proteínas, minerales y pongámosle hidrato de carbono. ¿Hay alguna otra cosa que nosotros tendríamos que tener en cuenta que por ahí no se habla mucho y que es vital, que es fundamental? Claro, es una pregunta muy interesante, hermano, y es siempre, digamos, que se habla de nutrición, hablamos de, digamos, lo que usted dice, las moléculas como tradicionales, ¿sí? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, pero hay una serie de compuestos, por decirlo así, que son importantes también, que nosotros ingerimos dentro de nuestra alimentación y es importante conocer sobre ellos, y pues quiero hablar especialmente de los flavonoides. Claro, no figuran en la tabla. Cuando uno mira las tablas que ponen ahí en las etiquetas, en las bolsas, en las latas, no aparece. Dice tanto carbohidratos, tanto de azúcar. Pero en la tabla nutricional no aparece que es un alimento rico en flavonoides. Bueno, debe ser porque nadie le da, no es marketing. Sí. No se vende, porque ahí en la etiqueta ponen todo lo que se venda. 0 grasas, 0 azúcares, máximo de tal. Entonces, flavonoide no suena para nada. Sí, como atractivo comercialmente. Entonces no aparece. Pero arranquemos. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de flavonoides? Bueno, cuando hablamos de flavonoides debemos relacionarlos directamente con dos palabras, diría yo, con plantas y con colores. ¿Sí? Plantas. ¿Cómo relacionamos o identificamos no sé si alguna vez, si alguno de nuestros oyentes que nos escuchan en ese momento se ha preguntado, bueno, ¿por qué, digamos, es tan atractivo para nosotros, por ejemplo, y los llevo como a esa experiencia,
Imagínese usted pensar, por ejemplo, una manzana, pero es una manzana perfectamente roja, así brillante, jugosa. Y con un aroma sabroso. Exactamente. O un mango así, o la fruta favorita, no sé, de la persona que me está oyendo. O el mango, por ejemplo, a mí me encanta el mango. Un mango así bien amarillo, bien jugoso. Resulta que el color es supremamente importante para nosotros. Importante. Exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen dicho por ahí, la comida entra ¿por dónde? Por los ojos. Por los ojos. Y es tal cual. Si usted, si a nosotros se nos presenta ahorita un plato exactamente de mango, pero es como un mango todo transparente y como una manzana así que uno ve ya como vieja. Entonces, el color. Entonces, cuando vemos el color, por ejemplo, en las frutas, eso nos da un indicio, por decirlo así, que es una fruta que tiene saludable. Exactamente, saludable. Y que tiene un alto contenido de flavonoides. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, de los colores del mango, de las fresas, de las frambuesas, de las bayas en general, ¿sí? Cuando incluso analizamos el color de las flores, el color de muchos frutos, o sea, la mayoría de frutos en la naturaleza, se deben en gran parte a sustancias como los flavonoides. Le dan color. Exactamente, le dan color. Son los colores de Dios, los flavonoides. Exactamente. Gran parte de los colores que vemos en la naturaleza y en las plantas como tal son del tipo de flavonoides. Ahora me cae porque hay algunos lugares que venden jugo verde, jugo rojo y que dicen coman ensalada de color y dice, pero ¿cuál es el problema? Y mucha gente tintura la fruta, le agrega colores y todo eso. Yo no le encontraba, digo, bueno, los nutrientes son no necesarios, el color no es tan importante. Pero parece que sí, importante. Sí, es muy importante, hermano. Y de hecho, nosotros sabemos que los pigmentos que son, los pigmentos que son los responsables del color, no solamente pertenecen a los flavonoides, están las clorofilas, por decirlo así, que son las que dan todos los colores verdes, a la lechuga, a todas las hojas que nosotros consumimos, espinacas o clorifolo. Y también están unos que se llaman betacarotenos, que de pronto le hemos escuchado, típico de la zanahoria, típico del tomate, exactamente. Resulta que esas moléculas son bastante interesantes y esos compuestos, porque cuando nosotros, como decía usted, nosotros ingerimos esas frutas, esas verduras, esos granos, con esos colores, esas sustancias tienen muchas aplicaciones funcionales en las plantas. Entonces, por ejemplo, esos colores vivos les ayudan a las plantas y a las flores, por ejemplo, a polinizarse. Y esas sustancias, específicamente aquí hablando de los flavonoides, les sirven como un mecanismo de defensa a las plantas. Sería su sistema inmunológico, más o menos. Exactamente, como su sistema inmunológico, su sistema de defensa. Si vemos una planta no, a diferencia de los animales, no se pueden mimetizar, no tienen dientes para atacar, pero ellas atacan inteligentemente ¿con qué? Con moléculas, segregando moléculas para espantar a sus depredadores. Entonces, todas esas aplicaciones o funciones nosotros también, por decirlo así, las adquirimos al momento de ingerir esas frutas, esos granos, esas semillas. A medida que vamos hablando, nos vamos desasnando. Me van apareciendo en la cabeza cosas y voy asociando un montón de cosas que no había pensado. No sé si a ustedes ahí en casa les está pasando lo mismo o ahí en la oficina. Alguna vez decían que ahora en toda la onda, la movida de no usar fertilizantes ni venenos para hacer todo orgánico, que hay que ponerle plantas de colores y perfumes ahí en medio del jardín o de la huerta para que sirvan como no venenos, pero sino como para alejar a las plagas, ¿no? Esas plagas. Como una especie completamente cierto. de repelente. Pero uno no está metido en el cuento, entonces por ahí no le cae. Pero ahora se está organizando el cuadro. Ahora ya me más sentido le doy el sentido a todo. Claro, por supuesto. Y ahora por eso Dios prepara gente sencilla para que nos comparta, porque a veces alguien viene muy técnico y nos quedamos en la misma nube. Sí, pero, claro. Bueno. Entonces sigamos con la historia. Así que todo ese asunto de las plantas lo podemos también aplicar para el ser humano, al cuerpo. Así como la vitamina E de algunos animales la podemos sintetizar y adquirirla. Entonces también las propiedades saludables de las plantas, al comerlas,
Exactamente, hermano, exactamente. Bien, miren excelente. que Dios es maravilloso y es perfecto en toda su creación. Y digamos, dentro de eso es todos esos mecanismos, por decirlo así, que tienen las plantas y que le aportan muchísimas propiedades. Por ejemplo, el hecho de que sea antioxidante, que sea antimicrobiano. Esas mismas propiedades nosotros las adquirimos cuando ingerimos esos alimentos ricos en flavonoides, ¿sí? Y como dice usted, son moléculas menos promocionadas, ¿cierto? O sea, que la gente nunca habla de eso, uno no ve como ese yogur rico en flavonoides. No, la industria, sería interesante que la industria le hiciera y no lo ven de esa manera, pero sí, definitivamente es algo, son compuestos súper importantes de los cuales nosotros aprendamos y que pues también los consumamos con frecuencia. Y pues ya ahorita vamos a dar como unos tips de cómo identificar qué sustancias son ricas en flavonoides, cómo preparar esos alimentos. A ver, para que podamos hacer un paso juntos, cuando estamos aprendiendo algo que se habla poco y que algunos nunca escucharon, lo primero es asociarlo con algo conocido. ¿Cuál es el flavonoide más conocido? Así como para decir, bueno, este yo lo conocía, no estoy tan perdido. Sí, ¿Cuál claro. es el representante más significativo? Podría ser en alguna cosa aquí de la comida colombiana. Bueno, la comida, es una pregunta un poquito difícil porque hay, de pronto los nombres como canferol, como quercetina, no son nombres de flavonoides, pero sí algo que yo creo que de pronto se ha escuchado un poquito es el color típico de las uvas, que son las antocianinas. De pronto hay gente que se ha escuchado eso, o los taninos, Los taninos, sí, por ejemplo. Sí. Bueno, podríamos decir de que los flavonoides son como los primos lejanos de los taninos. Ajá, pero no solamente se limitan a las uvas, sino que se encuentran en un montón de lugares. Gran variedad de a mí me frutas. gusta, Jesús, me gusta comprar las uvas y las pongo a cocinar. Y el agua queda de color rojo, total. O sea, el antiguo vino que se hacía en las épocas ancestrales, que mucha gente lo usaba, ahora ya se dejó de hacer. Y ahora está muy de moda. Y acá no tanto, pero en Argentina sí, en la mesa, mucha gente que yo conocía, amigos por ahí que en el trabajo, en los hospitales y en algunos medios, después del almuerzo, un vasito de la copita de vino. De tinto, allá se dice tinto. De tinto. Cuando vayas a Buenos Aires no pidas, me da un tinto porque te van a dar un vaso de vino. Un vaso de vino. Okay. Claro, porque ese no. El otro es blanco. Y es muy común porque dicen, y hay muchos médicos allá, el doctor Comillot y el doctor Fulanito, un montón, que dicen que siempre después del almuerzo hay que tomarse un buen vasito de vino porque dice que es muy saludable porque ahora es rico en flavonoides. Sí, ese es un punto muy interesante. Es cierto y hay algunos médicos que, por ejemplo, recomiendan una copa de vino por gran parte de los flavonoides y las antocianinas que quedan del zumo de la uva, ¿sí? Ok, del zumo de la uva. Pero yo digo que hay que analizar siempre también los alimentos de forma integral, porque aunque es cierto que gran parte de esos flavonoides, antocianinas quedan en ese zumo de uva, pues debemos tener en cuenta también que el alto contenido de alcohol que tiene esta bebida genera muchos efectos patológicos o muchos efectos a nuestra salud adversos, ¿sí? O sea, efectos perjudiciales. Entonces, pues no me parecería como bueno, o sea, correcto, o sea, defendernos, promocionar el vino, exacto, de forma buena, exactamente, por el contenido de flavonoides, pero ignorar entonces los daños perjudiciales del alcohol. Claro, podríamos decir, hay la estricnina sirve para tal cosa, pero exactamente, es como defender que la leche de soya es bueno, pero si hay una leche de soya contaminada con un poquito de plomo, entonces, claro, es no lo es tan mismo, sí, eso sería algo análogo, entonces pues no recomendaría que el vino fuese la fuente ideal para consumir flavonoides. Yo quise que por ahí tuviéramos la idea de que de alguna manera sí lo estamos teniendo en cuenta, pero nadie nos había dicho que era por eso. Y seguramente que tienen que haber otras fuentes de flavonoides. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de fuentes de flavonoides, ahorita mencionaba como
algo importante es el color. Y resulta que el color es algo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de preparar nuestros alimentos. Entonces a veces, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos una bendición porque tenemos una variedad de frutas y verduras de todos los colores posibles. Para no decir infinidad. Exactamente. Usted puede ir a su mercado, a un mercado, a una plaza de mercado, o sea, usted puede encontrar pimentones rojos, pimentones amarillos, pimentones naranjas. Esos pimentones de distintos colores son distintos tipos de flavonoides, cebollas blancas, cebollas moradas. Entonces, por ejemplo, la cebolla, tanto la blanca como la morada, tienen una alta cantidad de flavonoides. Ese color morado que se le da también a la cebolla es porque tiene también antocianinas que la colorean. Entonces, es bueno y primero, pues es agradable a la vista cuando usted tiene una ensalada, por ejemplo, con muchas frutas, digamos. Bueno, una ensalada, por ejemplo, con muchas verduras o de muchos colores. ¿Sí? Claro. Y segundo, nosotros debemos relacionar de que no solamente es bueno, sino que es nutritivo. O sea, contar con esos colores ahí. Esos colores no solo son decorativos, sino que efectivamente tienen muchísimos efectos positivos sobre nuestro organismo. Y efectos, además de nutrientes, efectos que no, en el placer de disfrutarlo, porque ahí asociamos. Bueno, la comida siempre fue una discusión, porque algunos la consideran un placer malo y algunos, entonces, en algunas épocas se limitaba a comer ciertas comidas que no fueran tan dulces ni tan nada, porque era malo comer comidas ricas. El alimento tiene una doble función. Claro, total. Darnos nutrientes, pero además producirnos placer y servir como medio de congregar. Sí, ¿a dónde va a invitar uno a alguien? Vamos a caminar, vamos a mirar un pajarito. No, vamos a comer. No, y ahí se pega. Tanto amigos como la familia, como todo, ¿no? Es parte de la vida. Pero es importante saber qué comemos. Exactamente. Puede ser que haya algunas regiones donde no hay tanto. Acá somos bendecidos. Sí, es muy cierto. Y debemos aprovechar, por ejemplo, esa bendición. Resulta que los flavonoides y este tipo de sustancias que se relacionan con el color no solamente se restringen a las frutas que yo decía, por ejemplo, al mango, a las ciruelas, a las moras, a las fresas, a la manzana, sino que también encontramos gran parte de esos flavonoides en la soya, en las leguminosas como el frijol, como los garbanzos. Los podemos encontrar, por ejemplo, en el apio, los podemos encontrar en el perejil, exactamente, en raíces, una cantidad de sustancias, en el cacao, sí. El cacao tiene muchísimos flavonoides. Ajá. Entonces, vemos de que en toda esa mayoría de productos de origen vegetal casi que podemos encontrar ese tipo de flavonoides. A ver, si en algún momento una persona está teniendo un déficit de flavonoides, ¿qué sintomatología podría llegar a tener? ¿O cómo podemos saber que, a mí me falta, me haría bien? Claro. Bueno, yo lo vería entonces generalmente cuando las personas tienden a consumir una baja cantidad de frutas y verduras, exactamente esa deficiencia en eso, pues van a tener, digamos, deficiencia en flavonoides, deficiencias en minerales y todos esos aportes de los metabolitos de las plantas. ¿Cómo lo pueden sentir ellos? ¿Qué pueden llegar a sentir? Entonces, pues las patologías, yo sin ser médico, pues no es mi especialidad, por decirlo así, pero puede haber, digamos, problemas gastrointestinales debido a que no están consumiendo una buena cantidad de fibras, una buena cantidad de sustancias, baja en minerales, ¿sí me van a entender? Claro. Yo creo que pueden haber varias patologías ahí negativas asociadas a la falta, digamos, del consumo de la ausencia de exactamente, ausencia de frutas, verduras. Hay comunidades, hay lugares donde la gente se acostumbra a comer papa, yuca y carne. Exactamente. No solamente en Colombia, en Argentina y Australia. Y es el típico, además que es lo más rápido. Llega pan, tengo poco tiempo, carne asada, papa, yuca y dele. Y lo demás no se tiene en cuenta. Sí, claro. Se hace como para alguna celebración muy especial, pero no en lo cotidiano. Y es importante tenerlo en cuenta en el diario. Claro, es indispensable, hermano. Mire que cuando nosotros nos acostumbramos solamente a ingerir, digamos, fuentes principales de carbohidratos, fuentes principales de proteínas y grasas,
estamos dando, es cierto, los macronutrientes o lo que gastamos más rápido y gastamos más en el organismo, pero resulta que son los micronutrientes también tienen funciones vitales y tremendamente importantes en nuestro organismo. Y al no ingerir suficientes semillas, suficientes raíces, hojas, frutas, verduras, nos estamos absteniendo de los beneficios que brindan esas sustancias. Entonces, cuando hablamos, a veces uno siempre tiende a catalogar de que esos extractos, digamos, esas agüitas de manzanilla, de menta, de sidro, que son de las abuelitas, sí, cositas de la abuela. Pero son tremendamente importantes. O sea, el hecho de que uno pueda, digamos, evitar tomar una pastilla con excipientes sintéticos en comparación con una agüita natural que tiene muchas de esas sustancias, vemos que, o sea, detrás, o sea, yo me atrevería a pensar de que detrás de las plantas está el remedio de todas las enfermedades, absolutamente de todas. Tanto como para prevenir, como para ayudar a equilibrar y mejorar las dos cosas. Exactamente, detrás de eso. Eso es importantísimo, porque nos hemos acostumbrado, bueno, capaz que no se notaba antes porque las abuelas y toda la familia está habituado, pero a medida que pasa el tiempo nos volvemos más citadinos, y ahora aún la gente del campo tiene una cantidad de arsenal de medicamentos y cosas y de nuevas comidas, todas en bolsas. Entonces se pierde el contacto con lo natural y con toda esa cantidad de asuntos que tiene la naturaleza, porque cada día se comen más alimentos más procesados, los super procesados. Exactamente, super ultra procesados que llaman. Y el problema de esos alimentos es de que, como decía usted, solamente le indican a usted la cantidad de carbohidratos, lípidos y grasas, pero no tienen más, y, o sea, no hablan de más sustancias, y han perdido muchísimo su papel nutritivo, ¿sí? Entonces, cuando a veces los niños que comen, no sé, de snack, un chocorramo, o sea, yo sin ir en contra de esa empresa, exactamente, y una gaseosa y una papa y un chito, pues el valor nutricional que tienen esas sustancias es poco, prácticamente nulo. Es mucho mejor cuando si usted le propone, o le envía, digamos, a su hijo al colegio una manzana, le envía fruta picada, así. Algo como eso definitivamente aumenta sus defensas, su valor nutricional. Eso que estamos hablando acá y que acaba de decir aquel ingeniero es importante, mamita, papá, abuelita. Los niños van a la escuela y se le da un billete de 10,000 o de 20,000, compre lo que quiera. Y los niños compran cosas con mucha sal y picante. Ahora la moda es comer picante. Chitos, papitas y todas esas cositas que venden con picante, porque pareciera que el picante como que le da un cierto grado de más capacidad nutritiva. Es lo mismo con un aditivo, porque es más, no es natural el picante ese. No, es un muchas químico, sustancias se modifican, es como la palatividad, o sea, gusta, o sea, es el placer de sentir algo en la boca que sentir eso, exactamente, pero no es nutritivo. No es nutritivo. El otro día vi unos nenes en un lugar haciendo una apuesta a quién se comía más palitos de esos picantes, porque son repicantes. Muy picante. Y el otro nene le mandaron 1, 2 y los otros le hacían barra. Vamos, 4, 5. Y él hacía cara, apretaba los ojos porque se ve que es fuerte. Pero aparte de esa sensación en la boca, no hay algo que lo sustente. Y el problema cada día se va para las madres y los padres. ¿Por qué? Porque todos esos químicos, porque son químicos, van a competir con el sabor natural, y cuando se quiera comer una zanahoria o un rábano o alguna cosa, le va a parecer inmundo, no se lo va a querer ni probar, porque ya su gusto, su sentido y sus papilas gustativas se le echaron a perder. Exactamente, hermano. Es algo muy importante. Resulta que en la medida en la que nosotros nos vamos acostumbrando a ciertos sabores, pues casi que le dedicamos de que el gusto lo vamos a encontrar solo y exclusivamente en esos sabores. Entonces, si los niños están acostumbrados a solamente sabores dulces, fuertes, agridulces, por ejemplo, que es una bomba perfecta, todo lo que tenga que ver, la suma de grasa y azúcares es delicioso. Claro. Y entonces comparar eso contra una ensalada cruda de zanahoria y remolacha y papa, pues, o sea, va a ganar la combinación de grasa y azúcar. Me quedo admirado. Sí. Jesús, de una cosa, cada vez los chicos comen cosas más extremas, más ácidos, hiperácidos, más picante, hiperpicante, más salado, hipersalado. O sea,
embotamos nuestro sentido estamos del gusto. dañando nuestra sensibilidad. Entonces el gusto, después ya comemos algo suave y sí, va a parece ser como horrible. insípido. Como va a que ser no sabe, insípido. ¿no? Exactamente. Y ahí Es algo está grave. comenzando el proceso para la enfermedad. Porque la enfermedad no es cuando un órgano definitivamente se colapsa, sino cuando empieza. Es un proceso que termina en la destrucción. Entonces, si perdemos la sensibilidad del gusto, ya estamos comenzando a dañar la lengua, para empezar. La atrofiamos. La especializamos en cosas muy fuertes. Claro. Y entonces, cuando se va a tomar un tecito, una aguapanelita, que es algo sencillo, no quiere tomársela. Ahora los chicos yo los veo que toman cosas enlatadas. Un montón de cosas enlatadas. Mucho. Y también, hermano, bueno, algo agrego ahí a lo que está diciendo es, nosotros a veces no somos conscientes. ¿Y por qué? Porque, bueno, va a sonar un poco fuerte, pero a veces, incluso no queremos ser conscientes de eso o ignoramos los daños de todas las sustancias químicas que les agregan, por ejemplo, a las gaseosas, que les agregan a esos empaquetados, exactamente, a las bebidas, a las sustancias enlatadas, todo eso. Cuando usted ve que un frijol enlatado le demora a usted 2 años en grabarse, 1 año, o sea, usted sabe la cantidad de sustancias químicas que tiene eso para que eso demore 2 años en dañarse. Claro. Sí, claro, entonces, razón, y la totalmente. gente de pronto no piensa en eso. Y algo que me parecía curioso era que, o sea, mire que ahora uno ve las marcas de alto en azúcares, alto en grasas, alto en sal, y yo creo que pues la idea del gobierno era, esperaban que la gente dejara de consumir eso, y aún así yo no he visto las estadísticas, pero yo creo que no ha reducido el consumo, o sea, todo lo contrario, ha seguido igual. Entonces ahí nos damos cuenta que lamentablemente a veces no es ni siquiera falta de conocimiento, es que nosotros queremos ignorar los perjuicios que nos trae una mala alimentación. Y nosotros, pues desde el punto de vista cristiano, no debemos echar en balde roto eso. Debemos seguir y acatar esas recomendaciones de saber qué está bien consumir y qué no está bien consumir. Estamos viviendo en una sociedad perversa que cierra los ojos para no mirar. Exactamente. Porque yo me quedo admirado, tomando un ejemplo de otro ambiente. Aparecieron las cajas de cigarrillos con la fotografía que dice, mire, esto le produce cáncer. Y sin embargo la gente sigue fumando igual. Exactamente igual. Con el alimento pasó igual. Se esperaba que produjera un efecto en la razón, pero no. ¿Sabe por qué? Porque no nos alimentamos, no nos movemos por la razón, sino por la sensación, por los sentidos. Y cuando los sentidos dominan, es el timón, pues no hay quien lo pare porque la persona cierra los ojos. Exactamente, hermano. Y mire que algo que yo creo que ha trascendido a mí de forma personal y a mi familia es de que, en especial a mi mamá, y eso es porque yo, pues a raíz de la carrera y eso, siempre hemos comenzado a leer todo, o sea, detrás qué es lo que tiene, qué es lo que contiene, y porque de pronto en cierta manera pues yo sé si está bien, si está mal, y trato de ser como selectivo en eso, ¿no? Mira, eso tiene esa sustancia. Yo le decía entonces a mi mamá, no, mira, mami, la tartrazina es mala, no es cancerígena, pero bueno, hay estudios que dicen que al final probaron que no, pero sí causa mutagenicidad, tiene otros efectos. Y ella después que me acompañaba, no, mira, ese pan tiene tartrazina, no llevemos ese pan. O sea, ella misma después se volvió, creo que más estricta que yo. Y eso es muy bueno. Por supuesto. Ser selectivo en eso que consumimos, porque finalmente, recordemos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros sabemos algo que nos hace daño y lo consumimos conscientemente, estamos callando a esa voz. Exacto. Bueno, este programa se hace gracias a la Unidad Médica Adventista y con el apoyo de todos estos científicos, gente que sabe. ¿Para qué? Para que ustedes que estén en casa lo escuchen, tomen nota, lo escriban. Si quiere saber un poquito más, pues llame acá a la radio, mande un mensajito, o cuando agarre su teléfono, póngale. Ahora ya no se necesita ni escribir. Pone el microfonito y le dice flavonoide y ahí le va a aparecer todo. Exactamente. Claro, es para crear conciencia, para que uno y el otro vamos con la ayuda de Dios compartiendo y mostrando esto es peligroso, cuidémonos, ayudémonos. Por ahí uno dice, pero ¿y qué como? Alguien dice el otro día, pero todo da cáncer. Bueno, pero sí, nosotros vamos creando una conciencia. Ya se ha logrado, gracias a Dios, el consumo de alimentos orgánicos, y hay todo un movimiento en Europa de alimentos para evitar los alimentos transgénicos.
Entonces, sí, toma tiempo, pero se puede. Si poco a poco lo vamos difundiendo, lo vamos conversando, vamos aprendiendo a decir esas palabras, vamos a repetirla, flavonoides. Entonces, claro, ya vamos creando conciencia y va apareciendo y con el tiempo se va generando una conciencia positiva para algo o una conciencia negativa para dejar de consumir esto que nos hace mal. Porque recordemos que no somos aislados. Exacto. El papi y la mami que le da ejemplo a su niño de tomar algo, de comer algo, no necesita decírselo, el niño lo va a hacer. ¿Cómo le puede decir después, no lo hagas si él lo está haciendo? Claro, porque el ejemplo es el mejor sermón. Con razón la Santa Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia, tiene un verso que ahora me aflora, donde Dios dice, bueno, para que coman, a los animales le damos plantas, todo lo que es verde para los animales. Pero el ser humano, como es especial y más complejo, entonces va a comer frutas, y las frutas tienen colores, exactamente. Y que tengan semilla y semillas. Y semillas, exactamente. Plantas que tengan semilla, porque es lo que nos hace bien. Además que son de rico sabor, se disfruta. ¿Cuánto hace que ustedes se comieron una rica ensalada de verduras o una rica ensalada de frutas? Acá es muy común y muy delicioso el famoso salpicón. Bueno, hay que tener cuidado porque a veces el salpicón lo llenamos de mucha agua, azúcar y color, que sea un poquito más fruta que sabores artificiales. Pero es bueno conservar esas cosas. En la casa de postrecito a la media tarde se puede comer un rico salpicón, una ensaladita de frutas y estamos consumiendo, ¿cómo es la cosa? Flavonoides. Sí, bueno. Hagamos lo que nos hace bien, nos ayuda para que esas cosas que le hacen bien a las plantas ahora se traspasen a nosotros. Y ahora comiencen a hacernos bien a nosotros, a todo nuestro organismo. Y hermano, mire, algo importante, pues también quería, es ahora que usted recomendaba esas meriendas saludables y qué rico, o sea, es importante hacerlo. Es bueno, algunos pueden decir, bueno, y ¿cómo influye entonces la forma o el tratamiento o los procesamientos de las comidas en los flavonoides? Entonces, por ejemplo, leyendo en algunos artículos, sacaron una investigación, por ejemplo, de cómo influyen los flavonoides el procesamiento del coliflor, por ejemplo. Sí. Comparaban el coliflor crudo a cuando el coliflor lo cocinan durante 3 minutos a 100 grados, o sea, agua hirviendo, o cuando era salteado con aceite, o cuando era, por ejemplo, con solamente a baño María en vapor. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, el coliflor cuando se dejaba durante 6 minutos en agua hirviendo, o sea, que es la típica temperatura cuando están haciendo una sopa o algo así exactamente, pierde el 50% de sus flavonoides. Es decir, muchas veces cuando sometemos durante mucho tiempo algunas frutas, algunas verduras a altas temperaturas, ¿cierto? Como en agua huyendo, salteado, entonces pierden alguna de esas propiedades. Entonces, una pequeña recomendación es: hay algunas sustancias que entre más crudas podamos consumirla, mejor. Es decir, no todo, a veces, no todo, exactamente, no todo, porque por ejemplo el coliflor no podemos comernos crudos, ¿cierto? Sería desagradable. Pero sí, por ejemplo, la cebolla. Hay personas que no les gusta la cebolla normal, pero les gusta la cebolla en grillé, ¿cierto? Claro. En una hamburguesa. Pero, o sea, una cebolla cruda en una ensalada es mucho más, sería mucho más provecho nutricional, por ejemplo, a comparación de una cebolla en una salsa, una cebolla. Por supuesto. Además tenemos el tomate y se come, mucha gente le gusta comer el tomate, la salsa de tomate en vez de comerse el tomate. En vez de comerse el tomate. Y quiero decirte una cosa, en Argentina hay una corriente que a las madres con bebés se le está enseñando que en vez de darle, viste que lo primero que decían, dele bananito pisadito y manzanita, no, le está diciendo dele coliflores y dele más verduras crudas y se lo comen. Yo lo he visto y les encanta porque el gusto está nuevo. Exactamente, está para estrenar. Exacto. Total. Y ha pasado muchísimo que personas, por ejemplo, tengo una tía, por ejemplo, con una pequeña primita y que ella desde muy chiquita la acostumbra a comer sopa, zanahoria. Ella le encanta la zanahoria, el brócoli. Y poco a poco, pues, o sea, aunque come a veces dulce, golosinas, no come tanto, pero porque desde niño se les enseña.
Entonces, supuesto. sí, es algo importante para tener en cuenta. Entre más crudo muchas veces podamos comer esas frutas, la mejor forma no es en jugo, con leche y leche condensada y un batido malteado. No, se puede comerse las frutas tal y cual, natural, solamente son mucho más provechosas. Es correctísimo. Yo cada día estoy más feliz de estar acá, no me arrepiento y no creo que me vaya muy lejos nunca porque además Claro, de lo no, lindo hermano. que es, tenemos rica comida y buenas personas para compartir esa comida. Gracias Sí, a Dios. hermano. Le deseamos a todos nuestros queridos oyentes mucha salud. Salud para todos. Amén. Porque vivimos en un lugar donde la salud está a flor de piel y tenemos recursos para mantenerla. Pero tengamos en cuenta estos consejos. Ingeniero, ¿está invitado para la próxima? Seguro que Muchísimas tenemos gracias. muchos temas más para conversar y acá en este Seguro que programa sí. siempre tendrá las puertas abiertas. Gracias a Dios por darnos este espacio. Gracias a ustedes por estar ahí en casa escuchando y participando. No duden en llamar a nuestro programa aquí en Esperanza Colombia Radio y a su programa Medicina para Todos. Este servidor Mauricio Cancelado les desea una feliz semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Aquí, vamos a ver, Gracias, hasta la próxima. ingeniero. Gracias a Bendiciones. todos también los oyentes. Dios bendiga.